esta última, ya la recta final de esta gran jornada, y nos vamos a ir hasta Centroamérica, ¿no? Nos vamos a ir hasta Honduras. De Honduras tenemos a Hernán. A Hernán, ya por favor lo podemos ingresar. A ver. Héctor Hernando Parra Pérez es músico, intérprete, investigador y docente. Se ha desempeñado en estos campos en diferentes espacios culturales. Ha sido integrante de diferentes grupos folclóricos en la ciudad de Ibagué, conocida como la ciudad... No, espérese. Otra reseña. A ver, por favor, me corrigen. Con Honduras. A ver, mientras me envían, vamos ya a darle la bienvenida a Hernán Amador. En todo caso, Hernán, permítenos y preséntate mejor. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Hernán Amador, soy egresado de la Escuela Nacional de Folclor Dora Pérez de Zárate, de la Villa de los Santos en Panamá. A la vez tengo un diplomado en Patrimonio Cultural que es emitido, sacado con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, donde el énfasis básicamente de mi lado es el patrimonio cultural inmaterial. Eso entre otras actividades como el desarrollo del proyecto FolkH, que es con el cual estoy trabajando para demostrar y cambiar el estigma que se tiene desde la academia para el folclore. Hernán, aquí señala que tú has estudiado en la Escuela Nacional de Folclor Dora Pérez de Zárate, ¿no? De Panamá, ¿sí? Es correcto, de Panamá. Y ahí te has formado como técnico superior en folclore. Dime, ¿cómo? A ver, me gustaría que nos cuentes un poco, ¿qué es lo que es, cómo se forma? O sea, ¿qué hace un técnico superior en folclore? ¿Es profesor, enseña, investiga? ¿Cuál es el carácter de él? Básicamente la formación es en el área de folclorología. El desarrollo hacia el énfasis es hacia la investigación. Y lógicamente desarrollo de proyectos para la salvaguarda de las diferentes expresiones folclóricas del país. Mira, qué interesante. Entonces, podemos decir que eres un folclorólogo. Estamos en proceso, digamos, dentro de la carrera. Uno de los énfasis que nos hace el director de la escuela, Aristides Villarreal, él nos dice, ustedes estudian la parte de folclorología, pero ojo, que esto no los convierte a ustedes en un folclorólogo, porque folclorólogo es cuando ya empiecen a trabajar en el campo y empiecen a generar diferentes proyectos, diferentes procesos, teorías para lo que sería el desarrollo y avances en la ciencia del folclore. Sí, muy interesante, qué bueno. Mire, en Centroamérica entonces tenemos ya casi como una profesión, ¿no? Ahora sí, cuéntanos sobre el folclore en tu país, que a ver, como que no conocemos nada. Yo particularmente no conozco tu país, lamentablemente no he llegado por ahí. Cuéntanos. El folclore en Honduras, realmente el gobierno está en una deuda eterna con lo que es el estudio y la investigación de toda esta parte patrimonial. Desde los años 50 prácticamente el gobierno por decreto empezó con el estudio, con la creación del Departamento de Folclor Nacional, que estaba adscrito a la Secretaría de Educación, pero las personas que estaban encargados estaban prácticamente trabajando desde el empirismo, siguiendo algunas formaciones con Morot o con Paulo de Carvalho Neto. Entonces, pero realmente leyendo la documentación que generaron aquí en Honduras, hay muchos errores, porque lo primero que nos dice las personas que trabajaron en esos momentos es que el folclore primero es una ciencia y el resultado de esta ciencia es lo que usa el pueblo
para el desarrollo de sus manifestaciones. O sea que realmente lo que nos estaban diciendo que los hechos folclóricos son hechos de laboratorio, cuando es el contrario. El pueblo desarrolla sus manifestaciones, sus hechos culturales, y después alguien, si quiere, los estudia. Ahí es donde aparece la ciencia del folclore, o lo que nosotros normalmente llamamos la folclorología. Pero en Honduras se ha hecho todo al revés. Y esta creencia, desde 1950 hasta la fecha, se ha mantenido. Puedo decir que realmente en Honduras hemos sido pocas las personas que hemos estudiado. Hemos tenido personas que estudiaron etnomusicología en INIDEF en su momento en Venezuela, o aplicaciones del folclore a la educación, pero realmente no se les permitió en su momento aplicar los conocimientos para que las personas que estaban en los puntos más altos del gobierno no perdieran su estatus. Entonces, de nada sirvió que estas personas se hayan formado en la parte de folclore si no lograron hacer una incidencia real en la investigación. Entonces, el gobierno está en una deuda eterna, y todo lo que se conoce como dentro del folclore en Honduras realmente es el punto de vista del ladino, el punto de vista del mestizo de la capital del país. Para poder tener algunas expresiones sacadas del corazón del pueblo, cuando no es lo más adecuado. En la parte de etnomusicología, digamos, se dice que la danza folclórica en Honduras, para ser considerada como tal, debe ser ejecutada con marimba, cuando la marimba solo pertenece a una región específica y corta del país. El resto son cuerdas. Es más, tenemos expresiones de pueblos originarios que la capital dice que deben de ejecutarse con marimba, cuando culturalmente no conocen estos instrumentos. Entonces, todas las expresiones de los grupos de proyección o de los grupos de danza folclórica que existen en el país están basados en lo que yo les digo, es una mentira como tal. ¿Por qué? Porque lo han desarrollado desde la capital en un escritorio con muy poca o nula investigación. Y estos grupos se han empoderado en los últimos 20 años que todas estas competencias son específicas, todos estos grupos son en su mayoría para competencias, igual como lo mencionaba el compañero de Colombia. Ajá. Y tiene mayor valor el ganar un trofeo en Honduras que realmente buscar representar las expresiones de la cultura de nuestro país. Por ejemplo, un baile de la zona sur es ejecutado en escenario con vestimenta de la zona norte, instrumentación del occidente, una coreografía armada en el centro del país, y los visten como de otra región. O sea, realmente lo que se tiene es una ensalada de lo que es realmente todas las manifestaciones folclóricas del país. Por ejemplo, estas imágenes que vemos aquí, cuéntanos sobre qué es lo que estamos observando. Este es un grupo de proyección que está bastante cerca de aquí, de la ciudad donde yo resido. Si ves, hay todo un protocolo para lograr comenzar el baile que están haciendo, y realmente ese baile no corresponde a la indumentaria, no corresponde ni a la instrumentación ni a nada. Es una coreografía completamente armada que no tiene base alguna dentro de lo que es las expresiones folclóricas del país. Pero ya, sí. Y por ejemplo, una de las cosas, yo les digo, más irrisorias es que los grupos deben de tener tanto cuidado de que hasta el ancho de una cinta que le pongan al vestido debe ser aprobado por el gobierno. Una vez más.
si le ponen un ancho de la cinta fue mayor o menor, automáticamente quedan descalificados de las competencias. Cuando sabemos que cómo podemos nosotros regular una expresión folclórica. Claro, claro. Sí. Cuando tú dices del gobierno, ¿a quién te refieres? ¿A alguna instancia tienen un Ministerio de Cultura, una gobernación? ¿Quiénes representan al gobierno del Estado? Hasta hasta el año 2020 aproximadamente, era responsabilidad del Departamento de Folclor Nacional. A partir del año 2021 aproximadamente, la responsabilidad es de la unidad de manifestaciones folclóricas de la Secretaría de Cultura. Que realmente las personas que están a cargo, pues no conozco o no conocen realmente de lo que es el tema de investigación, de cómo llegar realmente. Las investigaciones que se han hecho en los últimos 20 años es, llego, miro a una persona, le tomo la fotografía, le tomo los datos y esa es toda la investigación, sin realmente ver si la indumentaria que anda es por casualidad, que alguien se la pudo haber mandado de otra ciudad, de otro pueblo, y no corresponde, pero automáticamente se convierte en la vestimenta folclórica de una u otra ciudad. Si te fijaste, las dos instrumentaciones los dos vestuarios que hay eran largos. Claro. El segundo, de acuerdo a las investigaciones y todavía al uso en algunas comunidades, pues es aceptado que sea largo al tobillo. Pero el primero, en las comunidades lo utilizan un poco abajo de la rodilla. Entonces se acostumbraron a que si el vestido no es ancho hasta la rodilla, hasta el tobillo, entonces ya no es un vestido válido para una representación del folclore nacional, cuando en las comunidades, principalmente en las comunidades lencas, que es de donde es originario el primer vestido, las mujeres en la actualidad visten un poco abajo de la rodilla, pero no es lógico para ellos, porque como te mencionaba, utilizan el mismo vestido para bailar del norte, del sur, del centro, de la zona de la selva misquita. Entonces, todo eso es lo que hace que se haya puesto una uniformidad como una fórmula mágica. Si es un vestido folclórico, tiene que ser un vestido largo al tobillo. Las mujeres deben de tener obligadamente trenza y un adorno grande de flores en la cabeza, cuando no es cierto que todas las mujeres en la región en las diferentes regiones de nuestro país se vistan de esa forma. Aquí es donde evidenciamos la falta y la gran necesidad de estudiar una carrera con fundamentos en investigación social y de preferencia de folclore, una folclorología, porque los antropólogos realmente no les interesa toda esta parte artística. Mira, qué interesante, ¿no? O sea, hay una disputa de espacios Esa es la marimba. Sí. La que se está viendo en pantalla, digamos, es la marimba de concierto específicamente de aquí, de donde yo vivo, de la ciudad donde yo vivo. Es uno de las dos marimbas grandes que existen, de nuestro amigo Martín, que en paz descanse. Fue una de las víctimas del COVID, lastimosamente, donde perdimos un gran músico que representaba a su natal ciudad con la ejecución de la marimba. Un instrumento muy interesante, ¿no? Es uno de los pocos instrumentos que se tocan entre varios, por ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, prácticamente se hace en dos partes.
para su mejor movilización, pero es prácticamente un solo instrumento. Las octavas que tiene una parte son más agudas y la otra son realmente más graves. ¿Perdón? No, sigue. Entonces, ese es el instrumento que normalmente se dice con el cual deben de ser ejecutados las danzas folclóricas de Honduras, pero yo les refuto, no, porque solo corresponde a una franja del país que está, y el resto son cuerdas, son violines, por ejemplo, se ejecutan contrabajo, guitarras, incluso, dependiendo de la región, tenemos hasta el banjo. El banjo que... El estadounidense, porque, digamos, en Honduras tenemos dos grupos étnicos que son afrodescendientes. Uno que se mantiene muy tradicional. Yo no sé si en su momento escuchaste hablar de la canción Sopa de Caracol. Sí, claro que sí. Fue muy... Eso fue muy comercial. Ese es un tema complejo porque a pesar de que Sopa de Caracol se vendió ante el mundo como que es punta garífuna, no tiene nada ni de punta ni de garífuna. Fue una mezcla de ritmos musicales caribeños, pero nuestra población garífuna en Honduras mantiene su ejecución de los instrumentos muy arraigados a la raíz africana. Muchas de sus ceremonias están arraigadas igual a su raíz africana y otras en la mezcla que lograron hacer con los arahuacos. Ajá. Ya, sobre eso justamente quería entrar a la parte final contigo. Hablamos sobre el estudio de la folclorología, etcétera, muy bien. Y te pedía una descripción así rápida del folclore, de las prácticas, de la cultura en sí de Honduras. Por ejemplo, nos decías que hay una franja que tiene seguro regiones culturales, ¿no? Ya hay presencia afro, hay seguro presencia también occidental, no sé, blanca, si se quiere. Debe haber también indígena, Amazonía. ¿Cómo nos puedes graficar, mapear rápidamente el folclore de tu país? Nosotros tenemos, en su forma macro, está separado en tres grupos étnicos que podríamos decir los afrodescendientes, que los afrodescendientes tenemos dos corrientes, los afrocaribeños como tal, que son descendientes de los que llegaron a Jamaica con inglés criollo como su lengua materna, y los negros garífunas que venían de África directamente, encallaron en frente de San Vicente, se fusionaron con los arahuacos, ahí nacen los Kalinagu, actualmente conocidos como garífunas. Ese es el primer grupo, los afrodescendientes. Luego tenemos los pueblos originarios, que tenemos dos corrientes también, una que son los pueblos mesoamericanos, con la base del maíz y muchas ceremonias similares, y por el otro lado, al lado del Caribe, tenemos los grupos macrochibchas, con la creencia en la yuca, creados creen en el dios trueno, y muchas similitudes que van desde Honduras bajando hasta Colombia. Y por último, los mestizos, que me llamó mucho la atención, no recuerdo cuál de los compañeros fue el que lo dijo, nosotros somos multimestizos. ¿Por qué razón? Porque el mestizo de la zona sur de Honduras tiene una cultura muy diferente al mestizo de la zona norte, al mestizo dependiendo cuál es la mayor influencia. Fue uno de los, ya me acordé, fue de Ecuador. Por ejemplo, la zona del Caribe, el mestizo de la zona del Caribe es muy diferente al resto del país, en las comidas, en la forma de hablar, en sus expresiones generales, mientras que los de la zona central están muy arraigados a las raíces de los pueblos originarios.
Entonces, esos son los 3 grupos, pero cada uno de los subgrupos, de los grupos está bien marcada las diferencias. ¿Y cómo es tratada la Amazonía, la de la gente de la Para nosotros es la selva misquita. Selva, claro. Sí, la selva misquita, perdón, ahí nosotros encontramos prácticamente 3 grupos étnicos, que son los 3 grupos macrochibchas, que se comparte toda la cultura con la región de Nicaragua, porque compartimos la misma selva misquita. Y los pueblos misquitos es un grupo numerario grande, tienen mayor posibilidad de conservar su lengua y de hacer un rearraigo. Los otros grupos son bien pequeños, con poblaciones hasta de 3.000 o 3.000 habitantes, donde tanto sus costumbres en general, sus tradiciones y el pueblo como tal están por desaparecer por diferentes temas políticos, económicos, pero viven en la selva. ¿Y tienen alguna música, danzas? ¿Musicales? La investigación es prácticamente cero. Okay, bueno. En la parte de los pueblos misquitos sí hay investigación. Digamos, está el lunku, que por ejemplo es un instrumento de un arco musical que se pone en la boca, similar a los que hay exactamente. Y otros tipos de instrumentos que en su momento eran el alma de las fiestas, ahora pues todo se ha convertido muy a lo europeo. Está la guitarra, por ejemplo, el bajo o incluso el sintetizador, el teclado electrónico, son los que acompañan las fiestas tradicionales de las comunidades, donde sí tienen algunos bailes, digamos, está lo que se conoce como usus mairin, que es traducido al español sería la sopilota. Que el sopilote es un ave de rapiña, familia del cóndor, pero al referirse que es una sopilote femenino, entonces la sopilota, hay otro que por la influencia europea, de la cultura europea, que es el desarrollo, nuestra cultura es muy eurocéntrica, se ha traducido al español como la sirena, que es liguamairen, pero que es una ligua. La ligua es un espíritu que vive donde haya una gota de agua, en una gota de rocío que caiga sobre las plantas, en un charco de agua, en los ríos, lagunas, cosa completamente diferente a la cultura europea de la sirena. Claro, totalmente, ¿no? Entonces, las generaciones nuevas de Misquito, cuando se les habla de la ligua, ellos automáticamente piensan en una mujer, mitad mujer, mitad pez, pero que vive solamente en el mar. Sí, bueno, entendemos. Hernán, aquí vemos en esta imagen una misquita, pero tiene rasgos afros, o sea, es en la selva también hay poblaciones afrodescendientes. ¿Esos son los grupos étnicos que mencionas? En la región misquita, hasta ahí llegaron los pueblos garífunas, aparte de la influencia que han tenido en los últimos siglos, con los afrocaribeños, es decir, la gente de Jamaica y otras islas, con los cuales han mantenido un intercambio cultural, y el pueblo sí ahora tiene un mestizaje bien duro, porque se tiene el misquito con diferentes tonos de piel. Incluso dicen, hay misquitos blancos, ojos verdes, con apellidos como Brown, Johnson, por su influencia de 2 siglos con la corona inglesa. A eso te refieres con multimestizos, ¿no? Multimestizo. Bueno, sí. Hernán, ha sido un gusto conversar contigo. Mira, hay muchas cosas que tenemos que seguir conversando y conociendo de nuestras culturas, pero muy enriquecedor tu participación.
Hernán, muchísimas gracias. No será la primera y última vez, seguro nos estaremos conectando. Muchas gracias, Hernán. Bueno, un gusto. Saludos. Chao, gracias. Así, Hernán, muy interesante. Miren cómo en Centroamérica, prácticamente el único folclorólogo que hemos entrevistado, ¿no? Si se han percatado, prácticamente es folclorólogo, es técnico superior en folclore, en su educación. Y el país, Honduras, tiene 3 grupos étnicos en la selva. Nosotros tenemos no 3, 30, no 30, 50, ¿no? Y no tenemos la carrera de folclorología. Ahora terminamos esta gran